Dios te bendiga en este precioso día, en esta preciosa noche ya. Bueno, hoy con el consejo de Dios para nuestras vidas, algo que nace del corazón de Dios para cada uno de nosotros. Lo podemos encontrar en la palabra en Génesis 12:13. Dice una parte de este texto: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. De acuerdo a su palabra podemos entender que Dios estableció grandísimas, hermosas, preciosas promesas para nosotros, y su palabra se cumple, porque su palabra es fiel. Desafortunadamente, muchas veces pasan cosas o circunstancias que nos impiden ver esas promesas. Tal vez en el camino nos detenemos a pensar en cuántas promesas Dios nos ha hecho que no se han cumplido. Promesas que se estancan, promesas que se distorsionan, promesas que se tuercen o promesas que nunca se cumplieron. En Abraham tenemos muchas promesas que reclamar como hijos, como pueblo, en la fe en el Hijo de Dios que es en Cristo. Reclamamos todas las promesas de Abraham. Pero muchas veces esas promesas no se cumplen en nosotros porque nosotros mismos nos encargamos de alejarnos o de distorsionar el propósito de Dios para nuestras vidas. Hoy hablaremos de Esaú. Hablaremos del castigo del menosprecio. Hebreos 12:16 nos dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Triste narración para una persona que también pudo haber disfrutado de las promesas de Dios, las promesas en Abraham. Aquí su nieto Esaú no pudo disfrutar de esa promesa. De hecho, Moisés, y en este caso Pablo, comparan el pecado de Esaú como profano y fornicario. Una persona que desechó su lugar de asignación. Una persona que rechazó a su padre. Una persona que rechazó su llamado. Siendo el primogénito, no le importó vender su primogenitura. Por las circunstancias, por las adversidades, por lo que estaba viviendo, porque tenía hambre, cual fuera que fuera la circunstancia que estuviera pasando, olvidó ese lugar de privilegio que Dios le había dado. Muchas veces así nos pasa. Tenemos un lugar de privilegio, Dios nos establece, Dios nos pone un padre, Dios nos pone un lugar, Dios nos hace un llamado, pero por estar atentos al trabajo, a las amistades, a lo que nos ofrece este mundo, dejamos o desechamos ese lugar de privilegio. Podemos buscar lo que nos conviene o lo que necesitamos, pero si rechazamos el lugar que Dios nos dio, habremos perdido todo. Podemos ver, según el verso 17 de Hebreos 12, que las lágrimas y la conmiseración no fueron suficientes y no alcanzó misericordia. No tuvo oportunidad para el arrepentimiento, dice la Escritura, aunque lo hizo con lágrimas. Tal vez Esaú lloró, lamentó haber vendido su primogenitura, lamentó haber dejado su lugar de asignación, lamentó haber dejado su llamado. Pero no sirvió de nada. Si desechas, serás desechado. Tu libre elección y decisión afecta el propósito de Dios muchas veces para ti, pero le da la oportunidad a otros, como en el caso de Jacob. A Jacob solamente le interesaba ese lugar de asignación, ese lugar de privilegio. Muchas veces no aceptamos y no valoramos el lugar que Dios nos dio, nuestra casa, nuestro Padre, por buscar lo que nos gusta, lo que queremos, lo que necesitamos o lo que de momento viene a nuestras vidas, como le pasó a Esaú.
Esa promesa de Abraham involucraba el privilegio de ser usado y bendecido por Dios de una manera especial y sobrenatural. Ese lugar que Dios estableció tal vez para Isaac, que le correspondía a Esaú. Esaú lo dejó, lo vendió, lo negó. Y se negó la oportunidad de ser usado grandemente por Dios. Y no pudo cumplir un propósito para la humanidad. Un buen propósito para la humanidad. Desafortunadamente, Esaú no gozó de esa bendición y de esa promesa de Abraham. Y por haber rechazado su lugar de importancia, su primogenitura, su atributo espiritual, su legado, simplemente se enfrentó al rechazo, al oprobio, a la sequedad, al menosprecio también y a la esterilidad. Esaú rechazó su lugar de importancia, pero Jacob se convirtió en el padre de las 12 tribus de Israel. ¿Quién iba a pensar que tal vez Jacob iba a disfrutar de ese privilegio? A eso se negó Esaú cuando dejó su lugar, cuando dejó a su padre, cuando prefirió lo que tal vez de momento se le daba, le gustaba o necesitaba. Mientras Esaú rechazó su lugar de asignación, la primogenitura, el haber sido de bendición para muchas naciones, le llegó a su vida el legado de Edom. Y si no sabías, el legado de Edom es ser el perseguidor del hermano. Eso significa Edom, el perseguidor del hermano. Despreció a su hermano. Y de hecho los edomitas, desde ahí, toda la vida han perseguido al pueblo de Israel, toda la vida han perseguido al pueblo de Dios. Se llenó de rencor, de rechazo, de dolor, de indignación, cuando él mismo dejó su lugar. De ahí en adelante, la descendencia de Esaú dejó de ser de bendición. Desde ahí en adelante, ya Esaú no fue de bendición, como dice Génesis 12:3, sino que de aquí en adelante guardaría perpetuamente rencor, dolor, indignación por su hermano. A veces desconocemos que el menosprecio trae esterilidad, que el menosprecio trae sequedad, que el menosprecio nos pone en el último lugar. Mucha gente desprecia su lugar de asignación, su padre, su casa, su iglesia, su ministerio, su llamado. También lo podemos ver con Mical en 2 Samuel 6:16. Mical, la esposa de David, menospreció a David cuando él danzaba delante de Jehová y delante de toda la gente. Y en 2 Samuel 6:23 podemos ver cómo ella nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Eso trae el menosprecio, esterilidad, sequedad, muerte. No desprecies tu lugar, no desprecies tu llamado, no desprecies la asignación que Dios te dio. Tal vez en este momento recibes cosas temporales que ante los ojos, por tu necesidad, pudieran ser satisfactorias. No desprecies tu lugar de asignación porque tal vez en este momento pudiera ser agradable para ti. Muchos ofrecen, muchos quieren comprarte, muchos te llaman. Pero si desprecias tu lugar de asignación, la tarea que Dios te encomendó, el propósito que Dios te encomendó, pudiéramos tal vez, como Esaú, ser perseguidor de los hermanos, señalando al uno y al otro siempre solamente porque no vemos en nosotros la bendición, porque no vemos en nosotros el fructificar, el prosperar, porque algún día decidimos dejar nuestro lugar, nuestro Padre, nuestro llamado. No olvides, no dejes tu lugar. El menosprecio trae castigo. ¿O olvidas lo que le pasó a Judas, que tenía un llamado, disfrutó de los beneficios de Jesús, hizo milagros, pero despreció su lugar por unas monedas y desechó, perdió, quitó su llamado y después fue oprobio y vergüenza
para sus propios hermanos. Hoy oro que Dios toque tu corazón para que vuelvas a casa, para que hagas lo que tienes que hacer, para que vivas en el llamado que Dios estableció para tu vida. Espíritu Santo, toca. Que este mensaje, Señor, llegue a lo profundo de cada corazón. Señor, que el mundo, o aún los mismos hermanos, no nos seduzcan para alejarnos del propósito y del llamado de Dios. Tal vez nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros ideales fatuos nos llevan a apartarnos del propósito, de la asignación y del lugar que tú nos diste. Y tal vez obtenemos vergüenza, escasez, esterilidad. Te ruego, Señor, ten misericordia de nosotros. Tal vez tú y yo necesitamos soltar nuestras lágrimas delante de Dios para que Él se arrepienta del castigo que ha traído sobre nuestras vidas por haber despreciado su lugar, nuestra casa, nuestro Padre. Vuelve a casa. Haz lo que tienes que hacer. No te dejes comprar, no te dejes llevar, no te dejes conquistar por lo que otros quieren hacer en ti o a través de ti para alejarte del propósito de Dios. Se despide desde el lugar secreto tu amigo Franco Lagos. Shalom, shalom.